Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este primer día del octavo mes del año, un mes que va más rápido que el anterior. 1 de agosto, martes 1 de agosto, y son las 9 de la mañana, según la hora del este, aquí en los Estados Unidos. En este momento, a las 9 de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular descargando la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra en www.exitos107.com, éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos. Aquí ya está Laurita corrigiendo la cámara. Y recibo el saludo de José E. de Villa, de Maracaibo. La ciudad amaneció fresca. Estamos a 38 grados a la sombra. El humor maravino por delante. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente. Muy buenos días. Ella nos saluda desde Caracas. Alfredo y Marianela, desde Dulcinela, en Toronto, Canadá. Elías Enrique Prato Carvajal, en Negril, Jamaica. Carlos Cuevas, en Filadelfia. Juan Bautista González, en una Caracas indecisa entre el sol y la lluvia. Vaya dilema. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Muy buenos días, César Miguel. Buenos días, Laura, Daniel, María Sofía, que está en España, y todos ustedes que están regados por el mundo. Feliz día a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. ¿Cómo te sientes, Laura? Muy bien, buenos días a todos y feliz día de la alegría hoy. Feliz día de la alegría. Vaya manera de comenzar tú la alegría. Tuvo un pequeño accidente, Laura, y aquí está con un hielo en la cabeza. Lo que viene es lo que se llama un chichón, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, a celebrar la alegría. María Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa, está en la ciudad de Madrid. Buenos días, María Sofía. Hola, muy buenos días desde una Madrid muy, muy calurosa. Saludos a todos nuestros oyentes y también a todos mis compañeros en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje. En los controles, Daniel Patiño. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo, y que te mejores, Laurita, pronto. Así es, eso lo deseamos todos. Mira que todavía queda mucho por delante, mucho día. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Repasando el santoral católico en la mañana de hoy, tenemos San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Santos mártires macabeos, 7 hermanos mártires. San Eleazar de Antioquía, escriba y mártir. Bueno, felicitaciones a los Alfonso, a los Eleazar. Secundino de Roma, mártir. Félix de Gerona, mártir. San Félix de Gerona, felicitaciones a los Félix. San Eusebio de Vercelli, obispo. Felicitaciones a los Eusebios y Eusebias. Una de mis abuelas se llamaba así, María Eusebia. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy iniciando el mes de agosto, tenemos el plenilunio, luna llena, a las 2:32 de la tarde con la luna en Acuario. El día de la luna llena es un día importante, dice aquí. La luna pasa de la fase creciente a la menguante. Los tejidos corporales están sometidos a la máxima presión. La mente cede el puesto a las emociones. Se despierta el lado más instintivo del ser humano. El cuerpo está predispuesto a retener líquidos.
Es recomendable tener moderación en las comidas y las emociones porque se encuentran a flor de piel y sus efectos se manifestarán sobre el organismo. Si realizas una meditación durante la luna llena, obtendrás transformaciones importantes en tu vida. Tenemos pues luna llena en Acuario, Sol en Leo, este martes 1 de agosto del año 2023. Repasando las efemérides del día de hoy, tenemos que en el año 30 a.C., César Augusto, Octavio, entra en Alejandría y toma el control de la ciudad para lo que era todavía la República Romana. Ese mismo día decide suicidarse Marco Antonio, allí en Alejandría, enamorado como estaba de Cleopatra, que terminó suicidándose con la serpiente 10 días después. Siguiendo en la antigüedad romana, en el año 10 a.C., el 1 de agosto, nació Claudio, emperador de Roma. César Augusto, esto es curioso porque el mes de julio está en honor a Julio César, ¿verdad? Y tiene 31 días. Entonces el mes de agosto es el mes de César Augusto, y porque él nació, como decíamos, tal día como hoy, tomó el control tomó el control de Alejandría. Y si el mes de julio tenía 31 días, él decidió, bueno, el mío también. Por eso tenemos 2 meses de 31 días. Siguiendo en la antigüedad, decía, en el año 10 a.C. nació Claudio, quien fuera emperador de Roma del 41 al 54. El 1 de agosto de 1492, los reyes católicos ordenan expulsar a todos los judíos de España. 1 de agosto de 1498, Cristóbal Colón avista la primera tierra firme en el continente americano, Venezuela. Y cuando llegó y adentró, pues, fue que dijo, esto es una tierra de gracia. En el 1 de agosto de 1834 queda abolida la esclavitud en todos los territorios dependientes del Imperio Británico. El 1 de agosto de 1867, Estados Unidos le compra a Rusia el territorio de Alaska. ¿Ustedes saben cuánto costó Alaska? $7.200.000. Eso es un regalo. 2 de los grandes negocios geográficos de Estados Unidos, Alaska y Guantánamo. En fin. El 1 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia, comenzando así la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces se llamó la Gran Guerra. 1 de agosto de 1920, Mahatma Gandhi comienza una campaña de desobediencia civil por la independencia de la India. 1 de agosto de 1976 comienza la Olimpiada 21ª de la era moderna en Montreal. Allí brillaría Nadia Comaneci logrando el primer 10 en la gimnasia olímpica. Una niña de 14 años apenas. Y siguiendo con los deportes, el 1 de agosto del 2020, Yulimar Rojas se convierte en la primera venezolana en imponer un nuevo récord olímpico y récord mundial en el salto triple con 15,67 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, superando la marca de 15,50 hecha por la ucraniana Inesa Kravets en 1995. Y luego, el 20 de marzo del 2022, Yulimar vuelve a batir el récord del mundo con un salto de 15,74 en la final del Mundial en pista cubierta en Belgrado. El 1 de agosto de 1940 nació en la costa caribe de Colombia Totó la Momposina. 1 de agosto de 1941 nace Jordi Savall. Jordi Savall, catalán, obviamente con ese nombre, es un experto en música antigua, es una de las autoridades en música antigua y es un gran violagambista. La viola da gamba es la antecesora del violonchelo. Y el 1 de agosto de 1942 nació el gran Jerry García de Grateful Dead. Y a las 9:10 de la mañana es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchísimas gracias y como siempre, estamos aquí en las mañanas contigo para ayudar a todas las personas que han sido víctimas de un accidente y no saben qué hacer. A ver, te llamo en este momento porque he tenido un accidente. ¿Qué me vas a aconsejar, Hani? Bueno, lo primero que tienes que hacer es, si estás en la escena del accidente, hacer tu reporte de policía, tomar fotos, videos, y qué bueno que me llamaste, ¿no? Si cuando Mm, ya me llamas, nosotros comenzamos todo el papeleo, que en 10, 15 minutos lo que ayudamos es cuál es la información que usted tiene para nosotros poderlo representarlos. De ahí hablamos con la compañía de seguro, abrimos los números de reclamos y empezamos a pelear la batalla. ¿Cuál es la ujú. batalla? Bueno, que el seguro se asegure de pagar todos los gastos de ustedes, de la víctima, relacionado con el accidente. Y si dice, no, yo no quiero pagar o quiero pagar menos, nosotros nos encargamos de que ellos paguen lo máximo y no lo que ellos piensan que deben pagar, sino lo que la ley dice que la víctima merece. Por ello es que usted debe tener el teléfono de Hani Martínez Guard, en la memoria de su teléfono móvil, de su teléfono celular. Se lo voy a decir. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Hani, dijiste, tome fotos y videos. ¿De qué debo tomar fotos y videos? ¿De mi automóvil solamente? No, no solamente de su automóvil, pero también del seguro de la persona culpable, o sea, del automóvil del culpable y de la escena alrededor. También hace mucha diferencia la escena alrededor porque hay veces la policía llega después y sale uno con una opinión y sale otro y entonces al final nadie quiere aceptar la culpa, pero estos videos son los que nos ayudan a nosotros. Muy bien. Y si hay una persona que está accidentada físicamente, ¿qué hacemos? Bueno, accidentada físicamente, lo que tienen que hacer es ir, número uno, al hospital o al centro de urgencias. Si puede esperar, muchas personas van a la casa y nosotros le podemos recomendar un doctor especializado en accidentes cerca de su casa o de su trabajo. Muy bien, le voy a repetir el teléfono. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Me va a costar muy cara la llamada, Hani? Absolutamente no, no le va a costar absolutamente nada, no le va a costar un centavo, así que no se preocupe de llamar o al principio o al final. Muy bien. Gracias, Hani. Muchas gracias, estamos aquí. Recuerde que puede venir a las oficinas de Miami Lakes o podemos ir hasta su casa o en 10 minutos por teléfono lo puede hacer. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Gracias, Hani. Gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Declara Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, y esto lo declara en rueda de prensa acompañado de la dirección nacional de ese partido. Allí él declara sobre dos puntos. Uno, las primarias de la oposición no se van a poder realizar por la falta del apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Ya previamente, la Comisión Nacional de Primarias había dicho que se procedería sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral y en función de eso se habían tomado todas las previsiones. Además de eso dijo que la candidata a las primarias, María Corina Machado, no participará en las elecciones presidenciales del 2024 porque sobre ella pesa una inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República por 15 años. Curioso que no mencionara en esto a Enrique Capriles, quien también está inhabilitado.
Hasta el momento, la que luce abiertamente como favorita para ganar esas primarias es María Corina Machado. Y ya María Corina Machado ha insistido en que ella va a ir hasta el final y que la opinión pública, la fuerza popular, será la que impondrá su candidatura. Cuando Cabello habla el régimen y, según este criterio, el régimen va a decidir cuál es el candidato con el que quiere competir el señor Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Es decir, la oposición, según este criterio gubernamental, este criterio de Cabello, no podría decidir su propio candidato. El candidato es el que el gobierno decida, porque es el que, pues, no estará inhabilitado para el momento electoral. Ante esta circunstancia, ¿qué puede hacer la oposición? Ya María Corina Machado insiste en que ella seguirá adelante, no puede decir nada distinto a ello en este momento, tiene que insistir en que va a llegar hasta el final. Y por otra parte, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, el doctor Jesús María Casal, ya ha insistido pues en que está toda la infraestructura para llevar adelante las elecciones primarias. Dijo en una declaración en el día de ayer, hay 3.106 puntos para la elección, prevén completar el financiamiento del proceso autogestionado con los aportes de los propios 13 candidatos postulados, así como con rifas internacionales, campañas, maratones para recaudar fondos, tanto en Venezuela con el apoyo de comités de estudiantes universitarios conformados desde marzo y por supuesto también en el exterior. Y se informó además que 397.168 electores en el exterior están habilitados para participar en este proceso. El país con más votantes inscritos es Estados Unidos, con 96.333, seguido de Chile con 65.459, España 55.482, Colombia con 50.557 y Perú con 36.462. De manera pues que todo sigue adelante contra todo pronóstico, como dice, contra viento y marea, de manera que las palabras del régimen pueden pues perderse en el vacío, pueden estrellarse contra la pared, no van a detener a nadie. 9:19 de la mañana, Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos con la información de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:22 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Una nueva encuesta de The New York Times Siena College informa que tanto Joe Biden como Donald Trump están empatados en 43% de intención de voto cada uno. Esta es una encuesta recién publicada. En el The New York Times nos dicen: el presidente Biden se dirige a la contienda presidencial de 2024 con una base más firme que hace un año, con su índice de aprobación aumentando poco a poco, y los demócratas, que alguna vez dudaron alineándose detrás de su reelección, ahora están más firmes y decididos. Sin embargo, destacan los editorialistas, abundan las señales de advertencia para el presidente. A pesar de su mejor posición y un ambiente nacional más amigable, el señor Biden sigue siendo impopular entre un público votante que es pesimista sobre el futuro del país y su índice de aprobación en estos es de solo 39%. Un ex socio comercial de Hunter Biden testificó que el presidente Biden habló varias veces con los socios comerciales internacionales de su hijo, según Luke Broadwater de The New York Times. Sin embargo, el socio Devon Archer
Le dijo al Congreso que el presidente no estaba al tanto de ninguno de los negocios de su hijo y que el joven Biden simplemente estaba tratando de vender la ilusión y que la ilusión de acceso a su padre. Los republicanos señalaron la entrevista como evidencia de que el presidente había mentido cuando afirmó que no estaba involucrado en los tratos comerciales de su hijo, y algunos dijeron que eso era motivo para acusar al presidente. Pero los demócratas dijeron que Archer había descrito las conversaciones en las que participaba Biden como breves e informales sobre temas como el clima y sus interacciones como poco más que pasar por una cena o un hotel para un breve apretón de manos o algunas cortesías por teléfono. La anticipación en Atlanta de que el caso de Georgia está al borde de su siguiente fase llegó a un punto álgido en los últimos días con la instalación de barreras de seguridad cerca de la entrada principal del Palacio de Justicia del condado de Fulton, visto como una señal de una inminente decisión de acusación en un caso que ha atrapado no solo a Donald Trump, sino a varios republicanos de alto perfil, que podrían enfrentar cargos o ser testigos en un posible juicio, según The Washington Post. La fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, dijo: me comprometí con el pueblo estadounidense, pero lo más importante, con los ciudadanos del condado de Fulton, de que íbamos a tomar algunas decisiones importantes con respecto a la investigación electoral y que lo haría antes del 1 de septiembre de este año. Y yo voy a cumplir ese compromiso. Miami. El gobernador de Florida y aspirante republicano a la presidencia, Ron DeSantis, anunció ayer un extenso plan de política económica para Estados Unidos, fundamentado en un cambio en la relación comercial con China y la demolición de las regulaciones de la administración Biden. En un discurso en la ciudad de Rochester, en New Hampshire, DeSantis abordó un programa dividido en 10 partes que denominó Declaración de Independencia Económica. Y dijo: el objetivo de nuestra Declaración de Independencia Económica es simple. Nosotros, el pueblo estadounidense, ganamos. Ellos, los chinos, pierden. Puntos. Cita textual. Ese es el plan económico. Dijo que Estados Unidos es una nación con una economía, no al revés. No somos una economía con una nación, somos ciudadanos de una república. No somos engranajes en un imperio económico global. 9:27 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que el Ministerio Público está investigando el caso de los 33 detenidos en un sauna en Valencia, estado Carabobo. Comillas, estamos en fase de investigación. Estamos investigando para un posible sobreseimiento. Posiblemente podría haber sobreseimiento. Fin de la cita textual. El detalle está en que el sobreseimiento de la causa lo decide un juez, no el fiscal. Pero en fin, recordemos que son 30 detenidos que están bajo régimen de presentación, mientras que 2 masajistas y el dueño del establecimiento permanecen detenidos. El exfuncionario de PDVSA, exdirectivo Rafael Reiter en España, fue liberado y niegan su extradición a los Estados Unidos. Este señor Reiter es clave para aclarar el esquema de blanqueo y desvío de millones de dólares de la petrolera en tiempos de Hugo Chávez. Estados Unidos también solicita en extradición al ex jefe de seguridad de PDVSA, este señor Reiter, quien dice que está dispuesto a contar absolutamente todo lo que sabe, que es mucho, y dar los nombres de los directivos y funcionarios del chavismo participantes en este gigantesco escándalo de corrupción, que apenas empieza a salir a flote. Aquí en Miami está el director de El Pitazo, César Batis. César, muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Un gusto conversar contigo. A ver, ¿por qué han liberado y dejado sin posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos a Rafael Reiter? Bueno, corrección, no es extraditado a Estados Unidos, estaban hablando de la extradición a Venezuela, la solicitud de extradición a Venezuela que había hecho
la República de Venezuela a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de la Fiscalía. Ya. Esta extradición es la que no está. En cambio, la extradición hacia Estados Unidos ha habido una decisión en el pasado con respecto a esto, pero todavía hay otras opciones que puede aplicar Estados Unidos. Pero, mientras tanto, se está manejando es la posibilidad de una declaración negociada, y Reiter lo que está buscando es una indulgencia plena. Recordemos que ya en un momento Reiter había dicho que estaba dispuesto a revelar todos los detalles del esquema de blanqueo de capitales de Rafael Ramírez. Y esto ocurrió hace cerca de 3 meses, 2 meses y medio que lo dijo. Luego los abogados dijeron que no era, los abogados de Reiter dijeron que los fiscales habían malinterpretado o habían manipulado lo que había dicho su defendido. Total que esto está en estos momentos en un punto de posible negociación, pero un punto muerto, pues Reiter está pidiendo mucho, está pidiendo una indulgencia plena, es decir, no solo la categoría de testigo protegido en el cual hay una negociación. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con el Tuerto Andrade en 2 ocasiones. En una tuvo que entregar dinero, en otra estuvo detenido pero por un corto tiempo. El Tuerto Andrade después, Alejandro Andrade se presentó, el escolta de Chávez se presentó en el caso de Claudia Guillén. Él declaró allí y terminó de su declaración fue determinante para que el jurado decidiera condenar y enviar a prisión por más de 12 años a Claudia Guillén y a su esposo. Pero fíjense que es importante este detalle. Andrade en primer lugar entregó dinero y luego tuvo que haber entregado dinero, pero también pagó un tiempo en cárcel. Sí. Lo mismo pasó con Roberto Rincón, que estuvo en un largo proceso desde el año 2018, si mal no recuerdo. Fue sentenciado apenas el año pasado y ya está en libertad. No obstante, tuvo que haber entregado dinero y estuvo un tiempo detenido. Que, por cierto, el caso de Roberto Rincón, el caso de Abraham Cheira, es donde precisamente, o uno, por lo menos el que yo conozco, donde figura Rafael Reiter como una de las personas que cobró los sobornos pagados por Roberto Rincón y Cheira para garantizarse los negocios en PDVSA, los negocios a través de Baribén. Entonces, partiendo del caso más recientemente conocido, como es el del Pollo Carvajal, podemos suponer, César Miguel, que van a insistir en la extradición de Rafael Reiter y que en algún momento lo lograrán. ¿Quién es Rafael Reiter, César? Recuérdanos, por favor. Rafael Reiter es un joven nacido en el estado de Barinas, hijo de miembro de una familia que participó en la lucha armada durante la década de los 60, que llegó a ser el director de protección, control y pérdida de PDVSA, es como decir, la seguridad interna de PDVSA, el que velaba por los bienes de PDVSA, el que investigaba a los funcionarios de PDVSA o empleados de PDVSA cuando cometían un delito interno, junto con auditoría interna y contraloría interna. Y él era ese policía, esa policía no secreta, porque la gente sabía que existía, pero este es lo que comúnmente ha sido el director o el jefe o el gerente o el vicepresidente de protección, control y pérdida. Eso es lo conocido, pero además en la trastienda Rafael Reiter era una persona muy cercana a Rafael Ramírez, que recordemos que estuvo involucrado en aquel maletín que se le halló a Antonino Wilson, aquel maletín que iba con dólares, con miles de dólares para financiar la campaña de Cristina Kirchner. Dicen que no era el único maletín, fue aquella persona que indican además que quemó la camioneta BMW donde se llevó el dinero al aeropuerto. También se le relaciona con
la empresa de seguridad que transportaba, porque era además de empleado de PDVSA, era propietario de una empresa de seguridad que transportaba a un empresario alemán que al solo llegar al Eurobuilding fue asesinado en un aparente robo de un maletín. Exacto. Rafael Reiter, bueno, pasó, y es un detalle importante, pasó de portero de discotecas en la ciudad de Barcelona a convertirse en la mano derecha de Rafael Ramírez, y por lo tanto tiene esa información tan valiosa acerca de la corrupción en PDVSA. Pero eso nos daba, eso nos da una idea, tocayo, de la catadura de la persona de la que estamos hablando, de portero de discoteca a millonario alto directivo de PDVSA. Es cierto que él era el que organizaba estas fiestas subidas, digamos, de tono en PDVSA. Se dice de él que hacía ese tipo de actividades, como también la de repartirlo el dinero en la campaña. Había una caja chica en PDVSA, y esa caja chica no era la caja negra que nombraban en la década de los 90, cuando Luis Justi era presidente de esa. Sí, era una caja chica que usaban para esas actividades, como también para entregar llevaban, y lo sé porque alguien que participó en esas entregas me lo contó, repartían a los candidatos del PSUV, repartían el dinero para las campañas, diferentes, no solo internacional, como el caso de Cristina Kirchner, sino también internamente. Yeah. Y bueno, incluso en alguna oportunidad me contaron fuentes de los puertos petroleros que él también, de alguna forma, se beneficiaba de exportaciones no declaradas de crudo que salían desde los puertos de Puerto La Cruz. Como se diría en Venezuela, qué joyita. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre a la orden. César Batis, director de El Pitazo, aquí en Miami. 9:36 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Bogotá. La defensa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha asegurado que no aceptará los cargos que presente la Fiscalía en el marco del caso que se le acusa por lavado de dinero. Dicen los abogados, desde el primer día hemos ratificado y estamos convencidos de la inocencia de nuestro defendido. La que tiene que dar explicaciones es su exmujer, Dey Vázquez. El hecho de que haya habido una sociedad conyugal no significa que se rompa la responsabilidad penal individual. Ella tendrá que responder por sus propios asuntos y no involucrar a mi defendido, dijo el abogado de Petro, David Telequi. Y Gustavo Petro pasa raspando, como le dicen en Colombia, en Venezuela sería raspado, la más reciente encuesta a casi un año de iniciar su mandato. 45.7% de los encuestados por el Centro Nacional de Consultoría calificaron la administración de Petro como negativa, a 7 días de cumplir sus primeros 12 meses de gobierno. A su vez, solo 35.8% de los participantes en esta encuesta manifestó que la situación del país es mejor en este año, en tanto que 50.4% opinó que es peor que la registrada antes del 7 de agosto del 2022. Argentina se endeuda cada vez más para hacer frente a los vencimientos de deudas previas. El gobierno argentino informó que pagaría el equivalente a 2.700 millones de dólares a su principal acreedor, el Fondo Monetario Internacional. Lo hizo con un préstamo concedido por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y con yuanes procedentes de la ampliación del intercambio de monedas con China. Como resultado del pago, sus reservas brutas sufrieron una nueva caída hasta los 24.032 millones de dólares, el valor más bajo desde 2006. 9:38. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Un ataque ruso con drones kamikaze Shahed de fabricación iraní destruyó una institución de formación profesional en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov. El jefe de la policía de Kharkov, Volodymyr Timoshko,
afirmó que se trataba de un objetivo civil en el que no había soldados, según informó la televisión ucraniana. Y la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en Ucrania, Denise Brown, advirtió de que las necesidades humanitarias en Ucrania se acrecientan a medida que los combates se intensifican, por lo que ha pedido incrementar los fondos de asistencia. En España, el Partido Popular, PP, no cuenta con los apoyos suficientes para que Feijóo sea presidente. Sin embargo, insiste en la pugna con el PSOE por ir a una sesión de investidura. Ni con los 137 diputados del PP, tras el 23 de julio, ni con los 172 que podría alcanzar con los apoyos de Vox, UPN y Ciudadanos se puede alcanzar una mayoría que permita formar gobierno. El Partido Popular lo sabe, pero la estrategia postelectoral le invita a no aceptarlo. Dijo Feijóo: no voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles. Y por su parte el PSOE desautoriza al partido Sumar en las conversaciones con Junts. Seremos nosotros los encargados, dijo la número 2 socialista María Jesús Montero. Leo que el Ministerio de Defensa de China ha alertado hoy martes ante la nueva entrega de ayuda militar a Taiwán por parte de Estados Unidos, pues a su juicio supone una grave amenaza para la paz y la estabilidad de la región, además de socavar gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de Pekín. Instamos a la parte estadounidense a que detenga todas las formas de colusión militar con Taiwán y evite seguir por el camino equivocado y peligroso. La rueda de la historia avanza hacia la reunificación de China y ningún individuo o fuerza la detendrá, dijo un comunicado del Ministerio de Defensa chino. El reloj indica en este momento las 9:41 de la mañana. Vamos a una pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Hashtag Perú inestable. Y esto vamos a dedicarlo al hecho de que ha habido un desfile increíble de presidentes en un tiempo muy corto, en un tiempo récord. Pedro Castillo, julio del 21 a diciembre del 22, Manuel Merino, noviembre del 2020, Martín Vizcarra del 2018 al 2020, Pedro Pablo Kuczynski 2016-2018, Ollanta Humala 2011-2016 y por allí siga usted. Ya regresamos. Hashtag Perú inestable. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Vamos a nuestro foro en esta mañana, hashtag Perú inestable. Podemos reparar que del 2018 al presente, en un lapso de 5 años, menos de 5 años, Perú ha tenido 5 presidentes. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Pedro Castillo y la actual Dina Boluarte, que no las está pasando nada bien, no está teniendo un gobierno cómodo, estable. En las últimas 3 décadas, 9 expresidentes de Perú que han sido destituidos o acusados de corrupción. En la cárcel, Toledo, Ollanta Humala, Kuczynski, por no hablar, por supuesto, de Fujimori, y el caso de Alan García, que para evitar ir a la cárcel, pues, según los testimonios de las personas cercanas a él, decidió pues suicidarse cuando le fue a buscar la policía. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué un desfile tan particular de presidentes en tan poco tiempo? Ese es nuestro foro en esta mañana, hashtag Perú inestable. Vamos a la ciudad de Lima, donde está la destacada analista política Diana Seminario. Diana, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Hola César Miguel, encantada. Buenos días desde aquí, desde Lima, Perú, efectivamente. Y también
En Lima está el politólogo peruano, director de Vox Populi Consultoría, Luis Benavente. Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Millana. Buenos días, Lucho. A ver, ¿qué ha ocurrido en Perú? ¿Cuál ha sido la principal característica que ha llevado a un desfile tan particular como este? Comenzamos con Diana Seminario. Por favor, Diana. ¿Qué tal? Sí, mira, son varias teorías por analizar. Es un tema bastante complicado, pero sobre todo complejo. Mira, desde el año 2000, cuando Fujimori deja el poder y hay una transición democrática, hemos tenido 15 años de democracia ininterrumpida, ¿no? Hasta el 2016. En el 2016 entra pero Pablo Kuczynski y con una mayoría, con minoría en el Congreso, con una un muy apretado triunfo, y creo que es en el 2016 donde ocurre un quiebre. No digo un quiebre democrático, pero sí un quiebre en el devenir de nuestra política, ¿no? El partido de Keiko Fujimori con 73 congresistas, una mayoría abrumadora. Lamentablemente esa mayoría no pudo. Creo que lo ideal hubiera sido hacer un cogobierno con Kuczynski, pero bueno, eso no se dio. Y es en el 2018 que asume Martín Vizcarra tras la renuncia. Y yo creo que la presidencia de Martín Vizcarra ha sido nefasta en todos los sentidos, porque es que ahí, luego de esta apretado triunfo y la mayoría fujimorista, luego viene Vizcarra, que no solamente cierra el Congreso indebidamente, sino que se hace de superpoderes, y se hace de superpoderes para no solamente ir contra sus enemigos políticos, sino para hacer unas reformas políticas acorde a sus apetitos políticos. Y luego viene la pandemia y finalmente viene la vacancia a Vizcarra, que tenía manifiestos actos de corrupción, y bueno, y luego sigue y el resto es historia. Pero yo quiero apuntar dos hitos de los últimos 7 años, que es el triunfo de Kuczynski, la mayoría de Fuerza Popular que no la supo manejar al final. Ellos mismos tuvieron el éxito en las urnas, el éxito entre comillas, los terminó por aniquilar. Y creo que otro hito importantísimo es la presidencia de Martín Vizcarra. Yo creo que ahí son dos hitos que marcan el devenir de los últimos 7 años de inestabilidad, básicamente inestabilidad y retroceso. Creo que yo me quedaría con esos dos hitos de la historia, ¿no? Hablaba Diana Seminario. Le hago la misma pregunta a Luis Benavente. ¿Por qué ese desfile tan particular de tantos presidentes en tan poco tiempo en el Perú? Luis, por favor. A ver, ¿por qué tantos presidentes en el país en tan poco tiempo y por qué tantos presidentes en la cárcel? La tarea es una respuesta muy directa, muy casi sumaria a la pregunta. Uno, porque existiendo el expediente de la vacancia por incapacidad moral, que yo le llamo impeachment a la peruana, estuvo durante años ahí, pero no se activó hasta que Keiko, que no aceptó la derrota frente a Kuczynski, donde habían, por cierto, acusaciones de fraude electoral, etcétera, activó a su bancada y logró algunos aliados para la vacancia de Kuczynski. Finalmente, 2 procesos de vacancia con el principal apoyo de Keiko y congresistas de Keiko no resultaron, pero condujeron a Kuczynski a la renuncia. Fue efecto del expediente de vacancia y en reciprocidad viene Vizcarra con la disolución del Congreso, ¿no? Entonces, ahí, a pesar que las figuras constitucionales existían, no se habían activado hasta que Keiko dio esta acción política contra Kuczynski, y ahí se desencadenó una serie de vacancias, y hasta que Martín Vizcarra, como bien dice Diana, activó el tema de la disolución del Congreso, ¿no? Entonces, el sistema constitucional lo permite. Ese es un punto. 2, es que no hay un sistema sólido de partidos en el Perú. Es más, muchos consideran o consideramos que no existe un sistema de partidos.
hay pocos partidos serios, estructurados, con algún historial, y muchos partidos improvisados que por este fenómeno más contemporáneo del descontento con la política pueden tener mucho electorado y lograr la presidencia literalmente de la noche a la mañana. No ver un sistema sólido de partidos, esos partidos vaporosos pues pueden jugar cualquier carta política y poner al país en un rumbo incierto en cualquier momento. Y luego otro punto es que no hay cultura política, no hay entendimiento político, ¿no? Nadie entiende que, como en Europa o como en muchas democracias, incluso en América Latina, que para gobernar hay que hacer alianzas y tener mayorías, no. El juntarse suena en el Perú a asociación ilícita, a algo bajo la mesa oscuro, y muchos partidarios de alguien que quiere asociarse con otro político, con otro partido, lo impiden porque se aterran frente a eso, ¿no? Entonces no existen condiciones normativas, constitucionales, políticas, de sistema partidario ni de cultura política que dé una continuidad a la democracia. Y por otro lado, la corrupción es extrema, ¿no? En Perú tenemos muchos presidentes y mucha gente de otros países me dicen, caramba, qué bueno que en Perú los pueden meter a la cárcel, en mi país no podemos hacer nada frente a la corrupción de tantos presidentes y en muchos casos son conocidos en América Latina, ¿no? Pero bueno, en Perú lamentablemente la corrupción ha estado muy, muy arraigada y no ha logrado y ha dominado un poco la política peruana en las últimas décadas. Hablaba Luis Benavente, director de Vox Populi Consultoría. Me llama la atención en la descripción que hace, en el análisis que hace Benavente, que está hablando de unos políticos un tanto amateur, un tanto primarios. Lo dice, no tienen la noción de que en la política hay que hacer alianzas, en cualquier parte, y las alianzas son necesarias para poder gobernar. Y a Kuczynski no les funcionó porque no supo manejar ese tipo de cosas. Pero llama la atención, que también lo apunta Benavente, que, como le dicen los extranjeros en Perú, caramba, y ustedes ponen presos a los expresidentes. Eso quiere decir que hay una institución que funciona, hay un país que funciona, y hay unos militares que solamente observan. ¿Cómo se da esto que es realmente extraño en la América Latina? Por mucho menos, ya más de un militar se habría alebrestado, ¿no? Y ello, además, en un contexto donde años atrás venía un avance económico sin duda de mucha, mucha importancia. ¿Cómo se explica esto? Me gustaría oír la opinión de Diana Seminario. Mira, has dicho un tema importantísimo sobre las instituciones. Definitivamente hay que preservar las instituciones sobre las personas, más allá de las personas. Yo quiero ponerte un ejemplo clarísimo de lo que tú has dicho, que ocurrió el 7 de diciembre del año pasado, cuando Pedro Castillo dio este golpe improvisado, chapucero, golpe de Estado, pero golpe de Estado al fin. Las instituciones como el tan vapuleado Congreso, el Tribunal Constitucional y sobre todo las Fuerzas Armadas, que tú dices que observan, pero en este caso concreto del golpe de Estado de Castillo, las Fuerzas Armadas y el Parlamento vapuleado y con unos niveles de desaprobación impresionantes, actuaron rápido y primero destituyeron a Castillo, además por el delito de fragancia en el tema del golpe de Estado, y las Fuerzas Armadas le dieron la estocada final, porque incluso antes de la destitución, las Fuerzas Armadas dijeron que no apoyaban a Castillo. Entonces, te quería poner eso como ejemplo, porque tú has hablado de las instituciones que funcionan, sí, pero también en el Perú efectivamente tenemos presidentes procesados y sentenciados. El único presidente sentenciado es Alberto Fujimori. Alejandro Toledo está en una prisión preventiva. Pedro Pablo Kuczynski está en su casa con restricciones, pero nunca pisó la prisión de presidentes, que es la de Inoes. Ollanta está en su casa esperando un proceso. Y bueno, Alan García optó por quitarse la vida porque consideró además que el proceso contra él era más bien un proceso persecutorio y que no estaban dadas pues ninguna
ninguna consideración o ninguna prueba. En fin, pero son otros temas. A lo que voy es que sí, ponemos presidentes en la cárcel, es cierto, pero también considero yo que no se persigue con el mismo ímpetu a unos y a otros. Tenemos, por ejemplo, a una alcaldesa de Lima, ex alcaldesa de Lima, como la señora Susana Villarán, que ha confesado, es confeso, ella ha confesado que fue sobornada por la empresa Odebrecht. Pero la señora Villarán está en su casa, ¿no? Entonces, quiero apuntar aquí, por poner estos ejemplos al final sobre el tema que hablaba Luis Benavente de los partidos, el tema de los noveles, pero desgraciadamente en el Perú tenemos en los últimos 25 años una política perversa del anti. ¿Con quién voy a estar en contra? Y eso desgraciadamente ocurrió en la última elección, ¿no? En que ante la probada, no solamente corrupción de Pedro Castillo, que ya sabía. Tú me has entrevistado, César Miguel, muchísimo. Hemos hablado de los nexos de Castillo o sus simpatías con los grupos terroristas como Sendero Luminoso, de sus simpatías con los totalitarismos, etc. Entonces yo creo que al análisis que venimos haciendo habría que añadirle el tema del el antifujimorismo, el antiaprismo, esta izquierda que en el Perú le decimos izquierda caviar, pero que yo le digo además izquierda de Starbucks, ¿no? Izquierda de café, que no gobiernan, no ganan elecciones, pero intentan imponer. Entonces yo creo que esa parte, que yo creo que el Perú no es el único país que sufre este fenómeno, yo creo que esa parte también es bueno incorporarla, es bueno incorporar al análisis que venimos haciendo y por eso la incorporo en la conversación, ¿no? Me parece muy bien. Hablaba Diana Seminario. Con relación a los militares observadores, Diana, a lo que me refiero, por ejemplo, es en el caso de Pedro Castillo. En varios países de América Latina, en muchos, en la vasta mayoría, ante un caso como Pedro Castillo, más de un general habría dicho: se acabó el relajo, ahora vengo yo a poner orden y soy el nuevo presidente. No, los militares dijeron: totalmente de acuerdo. Usted no puede, y dejaron que la sociedad civil continuase. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a hablar entonces del presente, del caso de la señora Dina Boluarte, que entiendo no la está pasando muy bien. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con nuestro foro en la mañana de hoy, #Perú Inestable. Esto es en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:02 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados de mucha experiencia y conocimiento. Ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, que suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama por favor al 1-8448-MIGRAR, 1-8448-MIGRAR, que equivale a 1-844-864-4727. Repito, 1-844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Y bueno, César Miguel, ¿qué te parece? Italia batió el récord del granizo más grande de Europa 2 veces en una semana. Mientras el sur del país sufría temperaturas récord,
Las olas de calor del norte terminaron con tormentas devastadoras. Los granizos grandes se producen cuando las fuertes corrientes ascendentes los mantienen en el aire durante mucho tiempo. Las tormentas de granizo se han vuelto mucho más comunes en la última década. El 19 de julio, por ejemplo, cayó un granizo de 6 pulgadas en el noreste. Esos son 15 centímetros aproximadamente. Un récord que se mantuvo durante solo 5 días hasta que cayó una piedra de granizo de 7.5 pulgadas, casi 20 centímetros. ¿Qué tal? Dios mío, eso es una pedrada realmente, ¿no? ¿Y qué más? Y esta es una tremenda noticia, César Miguel. 11 trabajadores de una empresa de gestión de residuos de la India ganaron 100 millones de rupias, más de 1.2 millones de dólares, gracias a un boleto de lotería de 250 rupias, es decir, 3 dólares, que decidieron comprar entre todas por sus reducidos ingresos. Las 11 mujeres pagaron unos 0.30 centavos cada uno para adquirir el billete, que obtuvo el primer premio en el sorteo que se realizó el pasado miércoles de la semana pasada, el Departamento de Lotería del estado de Kerala, en el sur de la India. Las ganadoras tenían una probabilidad en 27 millones de llevarse el premio de este sorteo especial y se lo ganaron. Bueno, como decía la guaracha, quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Muchas gracias, Flor Alicia. Son las 16 minutos de la mañana. Regresamos entonces a nuestro foro. Hashtag Perú Inestable. Había quedado en el aire antes de la pausa comercial la pregunta sobre el actual presidente, la señora Diana Boluarte, que decía, por lo visto, no está en una situación muy cómoda, que digamos. ¿En qué situación se encuentra la señora Boluarte? Comencemos con Luis Benavente. Luis, por favor. A ver, Boluarte entra a una nueva etapa. El ciclo de Boluarte ha sido muy controvertido, muy rápido, muy veloz. Ha pasado una etapa muy fuerte donde de manera interesada, interna y externamente le quitaban legitimidad, lo cual no era cierto porque ya tiene absoluta legitimidad constitucional en el país. Luego por movimientos sociales que terminaron en violencia subversiva, y ahí hay muertes que muchos le quieren adjudicar a Boluarte cuando lo razonable sería esperar la acción de la justicia, de la fiscalía en estos casos. Muchos muertos fueron del otro lado, no del lado de los protestantes, civiles, militares, policías muertos, y también del lado de quienes protestaban hubo mucha violencia criminal contra la propiedad privada, muchos delitos contra el derecho a la salud, contra el derecho al libre tránsito, contra el derecho a la propiedad, contra la vida y la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un tema que todavía está pendiente para algunos. Creo que desde mi punto de vista es un tema que debe quedar en manos de la Fiscalía. Hace poco ha habido una noticia desde el Congreso de los Estados Unidos donde algunos miembros de la Cámara de Representantes demócratas quieren o están presionando al presidente Biden para que inicie acciones políticas contra Boluarte por ese tema. Pero luego ella tuvo una etapa donde todo el mundo en el Perú decía que había nueva elección. Y los precandidatos estaban preparándose, estaban listos, estaban como los futbolistas al lado de la cancha, entrando en calor para entrar en un cambio, ¿no? Y eso se desvaneció, eso le dio una relativa estabilidad a ella y al país, un horizonte hasta el 2026. Una moción de censura contra ella no prosperó, ni siquiera logró ser admitida con 1/3 de los votos en el Congreso, no menos iba a tener los 2/3. Ahora hay una nueva etapa con una mesa directiva que para muchos ha resultado controvertida, donde tiene peso, fuerza Perú Libre. Curiosamente en esa mesa están los dos partidos que se enfrentaron hace 2 años, Perú Libre de Vladimir Cerrón y Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Muchos creen que Perú Libre va a intentar un proceso de vacancia contra Boluarte. Personalmente no lo creo, porque muchos congresistas van a querer mantener su sueldo y sus privilegios hasta el 2026, ¿no? La vacancia de Castillo fue una reacción extrema cuando Castillo estaba disolviendo el Congreso, entonces ahí fue un disparo ya prácticamente desde el suelo para concluir con el periodo de Castillo, ¿no?
Creo que tiene una serie de dificultades Boluarte, pero por otro lado tiene una coyuntura que le está favoreciendo, y si bien es cierto que tiene dificultades, creo que su situación es mejor de lo que puede parecer o de lo que ella misma podría esperar, considerando que no tiene bancada propia en el Congreso. Ella incluso a poco de iniciar el gobierno de Castillo fue expulsada de su partido, del partido por el cual postuló a la vicepresidencia, que fue Perú Libre. Creo que tiene dificultades, pero hay un movimiento inercial donde te mantienes con la inestabilidad, ¿no? No estamos en este momento en una inestabilidad extrema. La pretendida tercera toma de Lima no prosperó, fue un fracaso para quienes la organizaron, ¿no? Creo que Boluarte va a navegar así, va a tratar de sobrevivir y tiene la opción de hacer algo, porque a pesar de las dificultades productivas y la caída del PBI y otros indicadores negativos en el primer semestre del año, en el Perú hay caja todavía. Las exportaciones del 2022 eran 50% más que el 2020. Entonces la caja fiscal está recaudando mucho dinero y tiene ella algún margen político y presupuesto para hacer obra. Hablaba el politólogo peruano, director de Vox Populi Consultoría, Luis Benavente. Le pregunto ahora entonces a Diana Seminario su opinión, el análisis que nos pueda hacer de la situación de la presidenta Diana Boluarte a la fecha de hoy. Diana, por favor. Sí, la presidenta Dina Boluarte está, creo que, en un matrimonio por conveniencia con el Congreso, porque yo creo que ambos marchan en la medida de que quieren los dos poderes quedarse hasta el 2026. Y creo que ese, por el momento, es la única alternativa, porque actualmente en las condiciones en las que nos encontramos no veo viable un adelanto de elecciones. De hecho, al día de hoy, 1 de agosto, las elecciones en el Perú serán en abril del 2026. No hay ningún proyecto a la vista, ninguna reforma constitucional que vaya en el sentido de un adelanto de elecciones. Por lo tanto, lo que hay actualmente es una supervivencia de parte de tanto de Boluarte como del Parlamento, y en eso van a caminar, yo diría que casi de la mano, porque ya se acabó eh, la el enfrentamiento entre los dos poderes que tantos réditos le trajo en su momento al propio Martín Vizcarra, incluso a Pedro Castillo, ¿no? Siempre se golpea al que está más débil, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que van a marchar juntos hasta el 2026. Ella está, creo yo, fortaleciéndose porque, como bien decía Lucho Benavente, la amenaza de tomar Lima para con violencia forzar una renuncia de Boluarte no se dio ahora en julio. Yo creo que si en algún momento en el Perú, aquí en el Perú, hubo alguna posibilidad de que la presidenta renunciara, fue a inicios de año, cuando las protestas, la subversión fue realmente terrible, hubo muertes. Yo creo que pasada esa crisis que Boluarte la pasó muy casi al filo de la navaja, yo creo que no veo, salvo en el Perú, uno nunca sabe qué puede pasar a última hora, pero no veo una crisis a portas que obligara a eso. Yo más bien después de ese 28 de julio, que por cierto es la primera fiesta de la independencia con ella a la cabeza, digamos, que se inaugura en este tipo de trances políticos que en el Perú somos muy, en este sentido, se espera mucho el mensaje ante el Congreso, el mensaje a la nación, que ella ha sido un discurso larguísimo, ella ha roto todos los récords, con 3 horas de discurso, ha sido realmente inédito. Pero más allá de eso, yo creo que ella se va encaminando, y lo que es la sorpresa y lo irónico es que quienes eran su más rabiosa, entre comillas, oposición, cuando estaba Castillo en la presidencia, que ella además era parte de ese gobierno, ahora hay una suerte de convivencia, supervivencia y hasta te diría yo apoyo. Yo creo que eso es lo que yo veo
como decimos aquí en el Perú, hay una calma chicha, entonces Ujú. veremos qué ocurre, ¿no? Sí, matrimonio por conveniencia. Esa descripción creo que está muy, muy bien. No hay más remedio, pero tienen que soportarse, pues. Y Así es. ahora, el Congreso tiene menos aceptación que Boluarte. ¿Es así, Diana? Sí, sí, el Congreso es mucho más impopular que Boluarte. Es el Ujú. Congreso, y no sé si no me equivoco, Lucho me puede corregir, creo que está por los 90% de desaprobación y Boluarte por los 80, pero que tampoco hay mucha diferencia, Sí. entiendo. Pero cuando uno habla de 90% de desaprobación, prácticamente nadie lo quiere, ¿no? Nadie se Así inclinaría es. por ello. Que Bien. claro, hay cada congresista que Ujú. bueno, es para llorar. Me llamó la atención cómo dejaste la frase sin el aire, ¿no? Muy bien. Entonces, Luis Sierra, su intervención anterior con un tono muy pesimista, muy optimista, dice, hay caja todavía en el Perú, hay bonanza, poco a poco va la señora Boluarte consolidándose en el poder, no pareciera que vendría una catástrofe importante en el horizonte. Siendo así, restan 3 años todavía para que se termine el periodo. ¿Qué puede ocurrir entonces? ¿Cuál podría ser la estrategia, el plan de gobierno de la señora Boluarte en medio de esa curiosa soledad en la que se encuentra ahora? Luis, por favor. Para Boluarte, digamos que está manejando de alguna manera la situación política y esto ha llevado a que el país tenga cierta estabilidad y la oposición ha tenido mucho, sobre todo la oposición radical, la izquierda radical ha tenido muchas derrotas. Boluarte se ha notado algunos triunfos últimamente, Ujú. como los que hemos señalado en esta conversación. Entonces es una oposición bastante debilitada también, ¿no? Va a quedar de hecho, algún interés de algunos sectores de insistir con la nueva constitución, con la salida de Boluarte, con incriminar el tema de los muertos en las propuestas radicales, etcétera, ¿no? Pero tiene un margen de acción y ahí yo creo que Boluarte tiene una oportunidad muy grande. El país no está en bancarrota como Argentina, como Bolivia. Perú aprendió algunas cosas, por eso es que los militares no dan golpes, por eso es que el BCR, el Banco Central de Reserva, es totalmente Ujú. autónomo. Y a pesar de ese semestre muy negativo, ¿no? Con una caída del PBI durante 2 trimestres, claro, es una caída de 0,4 a 0,5%, pero ya es preocupante, con un aumento de la pobreza, con una caída de la inversión privada, con una caída de la inversión pública, atribuido todo esto a la violencia subversiva de los 2 primeros meses del año, Ya. sobre todo. Pero hay caja, hay recaudación, hay negocios, las exportaciones siguen para arriba, etcétera, ¿no? Entonces, eso le da al gobierno, primero, tras algunas correcciones, algún mea culpa, algunas rectificaciones, Ujú. unos temas de estabilidad también que pueda propiciar el gobierno, como el hecho de haber nombrado a una ex ministra de Salud que tuvo que renunciar por estar cuestionada, haberla nombrado luego en salud, en la seguridad social, en las prestaciones de salud, para que lo renuncie a la semana o a los 10 días porque estaba absolutamente cuestionada. Pero esos hechos dan mucha inestabilidad, ¿no? Con Sí. un mayor cuidado en esto, Boluarte tiene la posibilidad de impulsar la inversión pública, las obras de infraestructura que dan mucha satisfacción al ciudadano y que generan mucho empleo. La industria de la construcción genera mucho empleo masivo, tiene muchas posibilidades de hacer obras de infraestructura, hospitales, trabajar en el sector salud, en educación, en fin, no tiene una oportunidad para hacer algo en este clima todavía sigue teniendo cierta inestabilidad, pero que ella puede manejar finalmente, ¿no? Entonces va a depender mucho de sus decisiones políticas, de que no cometa errores en los nombramientos y que haga una obra en beneficio de los peruanos, ¿no? Que evidentemente estamos muy golpeados. Y junto a eso, yo diría, si es que ella lograra tener la capacidad de restablecer un poco la moral, el Ujú. entusiasmo, la esperanza en los peruanos, pues que están muy caída por muchas Ya. razones, por la crisis del COVID, por la Ujú. inestabilidad política, por Muy bien. muchas razones, etcétera. Hablaba Luis Benavente. Bien, hemos llegado
al final de este foro por el día de hoy, hashtag Perú Inestable. Me quedaba una pregunta, pero quedó por fuera, que es de la vida de la señora Keiko Fujimori, que ha sido 2 veces la candidata, ha representado toda la herencia que dejó el padre, pero no ha logrado coronar. Eso quedará para otra conversación sobre el Perú, pero por lo visto no figura en pizarra. Tanto es así que usted para nada la ha mencionado en todo el foro de la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Diana, por habernos acompañado, Diana De Seminario. nada, hasta luego. Y Chao, Lucho. Chao, César Miguel. gracias, Diana. Saludos, Diana. Hasta luego. Saludos. Y gracias también a Luis Benavente. El reloj indica 10:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:23 de la mañana. Leía en un chat particular una opinión de Andrés Rojas Jiménez, quien es periodista, el editor de Petroguía, informando que ya Venezuela se había convertido en el 6º exportador de petróleo a Estados Unidos, que está produciendo cada vez más. Obviamente no es PDVSA, sino Chevron, la que está incrementando la producción, pero todo está mejorando. Y leo que por primera vez en 6 años, todas las refinerías de PDVSA están operativas. Da pena leer la noticia, ¿no? Después de haber sido esa potencia petrolera que fue Venezuela, decir que por primera vez en 6 años ya todas las refinerías están operativas. Pero la pregunta que se hacen los venezolanos, ¿se acabarán las colas para surtir gasolina? Vamos a Caracas para hablar precisamente con Andrés Rojas Jiménez. Andrés, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, para ti y tus oyentes. ¿Qué nos dices al respecto luego de esta introducción, Andrés? Mira, bueno, las dos informaciones, digamos, tienen como 2 lecturas, una positiva y una negativa. La positiva, en el caso de las exportaciones, que es la data que reporta el Departamento de Energía hasta finales del mes de mayo, es que en tan solo 5 meses, solamente por esa autorización que recibió Chevron a finales del año pasado, fíjate que ya Venezuela volvió después de 4 años a exportar a los Estados Unidos, exclusivamente porque es la autorización que se tiene a través de Chevron, y bueno, en tan pocos meses, con una producción limitada, fíjate el repunte que ha tenido, lo que revelaría que si se dieran las condiciones, pues ya ni sencillamente Venezuela podría volver a colocarse como uno de los principales suplidores de petróleo de los Estados Unidos. Eso ahorita no se puede, en primer lugar por las sanciones y luego por un marco legal complicado y pues, todo el tema diplomático, que no hay un reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela, tomando en cuenta que aquí no se ha avanzado en ninguno de los aspectos que tuvieron que ver para adoptar las sanciones en el año 2019. Entonces, digamos, esto es solamente por eso y, digamos, esto tiene un techo. Es decir, si no aquí no se avanza en una resolución democrática, pues difícilmente hay un levantamiento de las sanciones y todo quedará simplemente como una licencia que se le dio a la empresa Chevron. Con respecto a la gasolina, también, digamos, tiene una información positiva, es decir, tienes a las refinerías todas operando, pero la parte negativa es que prácticamente está a menos de 20% de su capacidad. Entonces, aquí llegamos a tener una demanda de gasolina de 300.000 barriles diarios, en este momento es menos de un tercio de eso, y con unas enormes interrogantes. Es decir, ¿es sostenible esto? Es decir, que las 4 refinerías estén operando todo el tiempo. La pregunta es no, porque ahí, digamos, tienen que hacerse unas inversiones que no se han podido hacer para, digamos, que el proceso sea confiable y permanente en el tiempo. De manera tal de que cuando leía
todas las refinerías están operativas por primera vez en 6 años, tampoco hay que leerla como un logro ya firme. No, para nada, porque digamos no tienes, es decir, tienes un suministro más o menos permanente que logra, digamos, medianamente cubrir parte del déficit, pero como lo hemos hablado en otras oportunidades, sigues teniendo las enormes colas, sobre todo lo que tiene que ver con la gasolina subsidiada, si vemos solamente el caso de Caracas, pero si nos vamos más hacia la periferia en el país, tiene zonas del país donde incluso en la venta de referencia internacional, que estamos hablando aproximadamente de 50 céntimos de dólar por litro, ahí en algunas zonas del país, en el estado Zulia, en el estado Táchira o hacia los estados orientales, pues tienes también filas porque el suministro no es permanente. Y además porque el problema no es solamente un tema de refinación, tienes un problema también en lo que tiene que ver con la red de distribución, el sistema, el tema de las gandolas. Andrés, por favor, a efectos de los que estamos en el exterior y nos cuesta entender el problema, ya tenemos tiempo fuera del país, nos cuesta entender el problema, ¿qué hace un ciudadano del común, el famoso venezolano de a pie, cuando tiene que llenar el tanque o poner algo de gasolina en su automóvil? Mira, tienes dos opciones, es decir, o tienes la gasolina subsidiada y tienes que regirte por tu último número de la matrícula del vehículo y te toca pues una vez a la semana. Y eso puede implicar, en el caso de Caracas, al menos una cola de una fila de 1 hora o 2 horas, ¿no? Y tú te surtes de gasolina. Si no tienes problemas, porque no te pesa en el presupuesto, pagas 50 céntimos de dólar por litro y bueno, vas como en cualquier parte del mundo a echar gasolina. Pero eso, insisto, es solamente en el caso de la ciudad de Caracas. Cuando te vas hacia el interior del país, las colas son obviamente la venta de referencia internacional, el tiempo tarda menos que en el caso del expendio subsidiado. Una última pregunta, Andrés. Se incrementa la producción. ¿Eso al fisco cómo se traduce? Te lo digo porque sabes muy bien, antes, cuando uno leía, subió la producción, subieron los precios, la pregunta que uno se hacía, bueno, ¿y cómo queda ahora el impuesto, lo que le paga PDVSA al Banco Central? Hoy en día ya eso pareciera que es una pregunta anacrónica, pero no dejo de hacerla, Andrés. Mira, lo único que no hay transparencia en la data, indiscutiblemente que PDVSA está percibiendo ingresos, son menores este año a los del año pasado por el elemento precio, porque el precio del barril está en 20% inferior a la cotización del año pasado, pero se ha tratado de resolver el tema de los descuentos y las cuentas incobrables que tenía PDVSA. Por más que insisten que PDVSA no recibe dinero por las exportaciones de Chevron, sí recibe, no las paga directamente Chevron, porque Chevron, pero las paga a través de las empresas mixtas. Entonces, ahí hay un efecto en la recaudación. Estamos hablando de unas cifras que más o menos rondan 5.000, 6.000 millones de dólares al cierre del primer semestre, pero, César, eso es apenas un 20% de lo que percibiría PDVSA si estuviera exportando en los niveles que llegó a tener cercano a los 3 millones de barriles hace aproximadamente 15 años. Ya. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, y a tus oyentes. Andrés Rojas Jiménez es periodista, editor de Petro Guía. Nos habló desde Caracas. Son las 10:31 de la mañana. Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida. En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores de esta carne que al probarla te va a evocar los llanos venezolanos y los llanos colombianos. Tenemos además contornos extraordinarios para acompañar esa carne en vara. Chicharrón es una de las novedades que ha incorporado Fernando Mendoza, Nando. Además, chorizos,
todo tipo de quesos, cachapas, arepas, en fin, pare usted de contar. Visítenos en nuestras sedes que están en Doral, Westchester y Homestead para disfrutar la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Vamos ahora a conversar con Jorge Vélez Carraquillo, periodista. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, César, para ti y toda tu audiencia. ¿Dónde te encuentras en este momento, Jorge? César, actualmente yo me encuentro en el estado de Carolina del Norte, específicamente en la ciudad de Charlotte. Allí en Carolina del Norte, pero en Lincolnton, ocurrió el arrollamiento de 6 trabajadores migrantes. Y tengo entendido que ese arrollamiento fue por razones de odio, por motivos racistas contra los inmigrantes. ¿Es así, Jorge? Bueno, César, tengo que comentarte que desde que salió y se dio a conocer esta noticia, las autoridades, específicamente el Departamento de Policía del Condado de Lincoln en Carolina del Norte, dijeron que se trataba de un acto intencional. Más sin embargo, según trascendieron las horas, esta persona logró entregarse a las autoridades en el día de ayer y entonces por ende, la narrativa de este incidente cambió luego de que las autoridades entrevistaran a la persona que fue identificada como Daniel González, un hombre hispano de 68 años. No tiene mucho sentido que un hombre hispano arrolle a otros hispanos por razones de raza, ¿no? Efectivamente, por eso es que le comentaba que la narrativa entonces ha cambiado. Inicialmente las autoridades simplemente tenían una descripción vaga de esta persona, a la cual describían como un hombre mayor blanco, y esa era la descripción que estaban repartiendo las autoridades y la cual le pedían ayuda a la comunidad para dar con el paradero de este sujeto que conducía al momento del incidente una camioneta SUV color negra. Como le comentaba, esto ocurrió en el día domingo a la 1 de la tarde en el estacionamiento de una tienda por departamento Walmart en Lincoln, Carolina del Norte, donde estos 6 trabajadores se encontraban en la sombra del estacionamiento, en el área donde se encontraban unos árboles, esperando a que otros compañeros terminaran de hacer su mercado, porque ellos trabajan en una granja de recolecta de moras, cultivando moras. Entonces el día libre que tienen es el día domingo, el cual ellos salen a hacer su compra semanal como grupo. Y entonces según las entrevistas que estuve realizando en el día de ayer, que logré hablar con una de las víctimas, ellos ya habían terminado de hacer su mercado y esperaban por sus otros compañeros cuando ocurre este incidente. Leo en un despacho de CNN, Jorge, que este señor González confesó a los investigadores y también a su propia familia que accidentalmente pisó el acelerador cuando se estacionaba, entró en pánico y abandonó la escena. Igual el abandono de la escena es un delito, pero pisó el acelerador por accidente. Eso es lo que el sospechoso de este caso, como lo indica César, Daniel González, compartió con las autoridades en el día de ayer cuando se entregó poco antes, debo decir, de las 6 de la tarde. Él confesó y le comentó a las autoridades que al parecer trataba de estacionarse cuando en lugar de marcar el freno en el auto, simplemente pues aceleró de manera equivocada y evidentemente luego pues como pudimos ver en el video que se difundió en redes sociales, abandonó la escena. Y eso que se cae como una felonía, lo que le llaman en Estados Unidos un hit and run, por no detenerse en el lugar de los hechos. Ahora, ¿qué le espera a este señor González? Bueno, señor González, se supone que tuviese una comparecencia en corte. Estamos en estos momentos, yo me encuentro camino a Lincoln, que queda aproximadamente 1 hora de distancia de donde está mi estación. Para conocer más en detalle lo que se discutió en corte, sabemos que al señor se le fijó una fianza de $50,000. ¿Y qué sabemos de él? ¿A qué se dedica? ¿Dispone de bienes?
La información que tenemos del señor González es sumamente escasa en estos momentos, dado a que no fue hasta horas de la noche de ayer que la policía de Lincoln dio a conocer la información del señor González. Por ende, todos los recursos están dispuestos en el día de hoy a tratar de obtener respuesta por parte de familiares. Una vez se nos fue provista pues toda la información del señor González y ver en efecto si lo que tienen que decir los familiares y conocer un poco más acerca del señor González, hace cuánto tiempo estaba en Estados Unidos y demás. ¿Y de dónde es oriundo o de dónde es su ascendencia? De igual manera, esa es la información que estamos tratando de corroborar. Muy bien. Las autoridades. Es sumamente escasa la información. Bien, lo más importante, Jorge, que no te lo he preguntado, el estado de de los 6 trabajadores arrollados. César, afortunadamente los 6 trabajadores se encuentran en recuperación ya en el lugar donde viven, en esta granja de recogido de moras. Como te comentaba, tuve la oportunidad de hablar con una de las víctimas. Básicamente lo que tienen son fracturas, muchos de ellos en sus piernas, en el área de la espalda, por obviamente el golpe y el incidente que los dejó pues malheridos. Afortunadamente nadie resultó pues con heridas que pusieran en riesgo su vida. Muy bien. ¿Están hospitalizados entonces los 6? Ellos no, afortunadamente salieron del hospital. Como le comentaba, se encuentran ya en el lugar donde residen, que es en un área específica de esta granja de recogido de moras. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, un gusto y muchísimas gracias a ustedes por el acercamiento. Jorge Vélez Carraquillo, periodista, nos habló desde Charleston, en Carolina. Charlotte, en Carolina del Norte. El reloj indica en este momento las 10:39 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bamba, nos vamos al mundo del fútbol. Ha estado desarrollándose el Mundial de Fútbol en el Pacífico Sur, allá en las antípodas, al otro lado del planeta, y ya están en los octavos de final. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este Mundial de Fútbol? Vamos a consultar, pues, con la voz experta de la periodista Antonella González. Antonella, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César, buenos días. Gracias por la invitación. Y así es, el Mundial Femenino que se está desarrollando en Australia y Nueva Zelanda y que nos tiene a los amantes del fútbol femenino desvelados porque la mayoría de los encuentros son a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, sí. Pero con buenas noticias porque en verdad lo que yo he visto durante estas 2 semanas de encuentros y de partidos ha sido maravilloso ver la evolución, el crecimiento del fútbol femenino y cómo cada vez más se acortan las distancias de nivel porque justamente la sorpresa del día de hoy es el empate de Estados Unidos ante la selección de Portugal, una selección como Estados Unidos que es favorita y está llamada a ganar y a golear y se le ha dificultado en este arranque. ¿Aló, Antonella? ¿Te perdí o estás con nosotros todavía? Antonella. Sí. ¿Estás con nosotros? ¿Escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Sí. Decías de esta selección goleadora no pudo anotarle nada a Portugal, que tampoco pudo anotar en contra, de ahí el empate. ¿Qué pasó en este juego, Antonella? Sí, correcto. Mira, la selección de Estados Unidos, en verdad, de las que yo he visto en los últimos 3 mundiales, el del 2015, el 2019, y siento que ha sido la más floja. Le falta liderazgo en el ataque. Siento que la propuesta táctica de su entrenador no es la correcta, un equipo que está llamado a golear y en el minuto 91 Portugal mete un palo y si hubiera ganado Portugal hubiera dejado fuera a Estados Unidos y estaríamos llamando al mayor fracaso de la selección de Norteamérica. Sin duda alguna es la sorpresa, las cosas no le han salido bien a esta selección de Estados Unidos con todo y que tiene individualidades a destacar, pero que lamentablemente a nivel de juego no se ha visto la selección de Estados Unidos que se vio
en la pretemporada, que se ha visto en estos últimos partidos de enfrentamientos ante Inglaterra, que es el clásico, no lo está mostrando en el Mundial. Dicen que hay algunos aspectos internos que están dificultando a nivel deportivo que esta selección de Estados Unidos rinda. Ah, caramba, qué pena. Hablando de Inglaterra, viene de golear a China 6-1, ¿no? Hoy mismo. Sí, no, sin duda alguna la selección de Inglaterra es una de las llamadas a ser favorita del Mundial por lo hecho en la Eurocopa. Recordemos que vienen de ser las campeonas de la Eurocopa también, y porque tiene individualidades a destacar como lo de Lauren James, que ha hecho una campaña espectacular, es una de las goleadoras del torneo con 3 goles, es también reina en asistencias, y la selección de Inglaterra yo creo que respalda mucho lo que está haciendo también la Liga, ¿no? La Liga, la Premier de mujeres que ha evolucionado mucho, ha crecido mucho, y eso beneficia por supuesto a su selección. El caso también de Japón, que terminó goleando 4-0 a la selección de España, y sin duda alguna después de esta goleada, a través de su orden táctico, a través de su efectividad en el ataque, porque tiene jugadoras muy rápidas como Hinata Miyazawa, que está el líder de goleadora de la Copa del Mundo, pues sin duda alguna también las asiáticas son favoritas hasta los momentos en estos octavos de final. A ver, si establecemos el favoritismo, ¿por cuáles te inclinas? Pensando ya en los cuartos de final y la semifinal. Sí, a mí me gusta muchísimo lo que ha hecho Inglaterra, le toca jugar los octavos de final contra Nigeria, y también me gusta mucho lo que ha hecho Japón. A España le va a tocar muy duro en los octavos de final contra Suiza, muchas cosas que mejorar, un llamado de atención después de caer 4-0 ante la selección de Japón. Y por supuesto mi favorita del continente sudamericano ha sido Colombia, que ha dado la sorpresa, está primera de su grupo, ganó a Alemania en el minuto 97, y sin duda alguna también respalda el crecimiento y la evolución que ha tenido en sus categorías inferiores. Vimos a Colombia disputar la Copa América y quedar de segundo lugar. Vimos a Colombia también hacer una gran participación en el campeonato sub-20. Tiene una jugadora que yo creo que resalta y va a terminar saliendo con honores, que es Linda Caicedo, que ha metido gol en el sub-17, en el sub-20, en la Copa América, la fichó el Real Madrid. Y Colombia me gusta mucho lo que hace, y le pongo también mi apuesta a la selección colombiana de que puede llegar lejos después de lo que vimos contra la selección de Alemania. Colombia va a enfrentarse a Marruecos, veo. Y te pregunto por Marruecos, porque me llamó la atención, tiene la primera jugadora que salió, primera jugadora musulmana con la cabeza cubierta. Sí, la FIFA antes no lo permitía, y a partir del 2015 la FIFA aprobó que las musulmanas puedan usar el hijab, cosa que me parece completamente correcto, ¿no? Porque a pesar de tu religión o de tu indumentaria, pues son aspectos de la vida de la mujer que le permite continuar con el deporte, le permite seguir soñando y hacer lo que les apasiona. De lo que he visto de Marruecos te puedo decir que me gusta más lo que he visto de Colombia. Las de Marruecos son muy buenas a nivel defensivo, pero siento que le falta todavía en el ataque, y Colombia tiene jugadoras muy rápidas en el ataque. Entonces yo siento que en ese partido la balanza va a estar para las sudamericanas, que marchan primero del grupo, y que sin duda alguna ganar les daría la confianza para estar en octavos de final con la certeza de que pueden lograr cosas importantes. Antonella, ¿y la final cómo la verías? ¿Te atreves a hacer el pronóstico? Wow, me la pones difícil, me la pones muy difícil, porque antes de este torneo se ha dicho que Estados Unidos, que está buscando las actuales campeonas. Antonella, perdón, es que cuando estás respondiendo lo más difícil se está cortando okay. Repite, por favor. Que me lo pones muy difícil, en verdad. Porque antes del torneo te hubiera dicho que la selección de Estados Unidos. Pero por lo visto y por la puesta en escena, pues me inclino a la selección de Inglaterra y a la selección de Japón. Pero como en un mundial todo puede pasar, pues yo también poniéndole mis ganas a los sudamericanos. La selección de Brasil tampoco ha mostrado lo que debería haber mostrado siendo una de las favoritas. Pues yo le pongo todo mi corazón a la selección de Colombia, porque he visto su crecimiento, he visto su evolución, y juegan muy, muy bien al fútbol. A mí lo que me sorprende y lo que me hace muy feliz como jugadora de fútbol, como seguidora del fútbol femenino, es la evolución en la propuesta táctica, es la evolución en el rendimiento físico, es la evolución en los recursos, y destacar, César, que es primera vez
que las mujeres van a recibir remuneración individual por su participación en el Mundial, que eso ya es una ganancia. Claro que sí, claro que sí. Antonella, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César, un placer. Antonella González es periodista deportiva especializada, ya la escucharon, en fútbol femenino. Son las 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias ya para cerrar, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, una joyería de lujo situada en la llamada Milla de Oro de París, a 2 pasos de la Plaza Vendôme, fue atracada hoy con un botín estimado entre 10 y 15 millones de euros, según informó la Fiscalía. 3 personas armadas penetraron en el establecimiento de la enseña suiza de relojería y joyería Piaget sobre las 13 horas locales y lograron escapar con un importante botín sin que se produjeran daños personales. La Fiscalía indicó que se ha abierto una investigación por robo a mano armada en banda organizada y secuestro, ya que los atracadores mantuvieron retenido al personal de la boutique durante el tiempo que duró el atraco. La tienda se encuentra en la calle de la Pez, que junto a la Plaza Vendôme acoge multitud de marcas de lujo y que regularmente es objeto de atracos. Dios. Y caramba, me vinieron a la memoria mientras te escuchaba, Flor Alicia, cualquier cantidad de películas de robos de joyerías. Hay una que hizo, con Lino Ventura y Anuka Aimé, maravillosa, se me fue el nombre, ahorita lo descubro. ¿Y qué otra noticia nos tienes, Flor Alicia? Escucha estas declaraciones, se trata de las que dijo el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien aseguró que el Fondo Monetario Internacional se va a sorprender con la economía del país, pues va a crecer de forma sólida y confiable y más de lo que tiene previsto esa entidad. Estas son sus palabras. Brasil sorprenderá a la gente. Todas las afirmaciones que ha hecho el FMI sobre el PIB del país van a ser incorrectas, no funcionarán, porque Brasil crecerá de manera sólida y confiable, dijo Lula en su programa semanal Conversación con el Presidente, transmitido por las redes sociales. Las afirmaciones del presidente se dan luego de que el FMI elogiara el desempeño de la economía del país y revisara hacia arriba sus predicciones para el PIB brasileño de este año. Según el organismo, la economía de Brasil crecerá un 2.1% en el 2023, 1.2 puntos más que el calculado en su anterior informe. Ya. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Laura me trae el título de la película, pero es en español. En español de España, quiero decir. Es Una dama y un bribón. En España ponen los títulos así. Ustedes recuerdan la película The Sting, la que ganó el Oscar en el año 73. El golpe, la llamamos en América Latina. En España la llamaron La bofetada. Y en el año 73 fue que se filmó esta película de fue que se estrenó esta película de Claude Lelouch con François Fabian y Lino Ventura. El título en realidad era La Bonne Année, era el Feliz Año Nuevo. Y comenzaba cuando ella espera que llegue el ladrón de la cárcel, en blanco y negro, y después nos llevaba al pasado, a que conociéramos cómo se habían enamorado. Ella era la dueña de la joyería. Ella era la dueña de la tienda por la que él tenía que atravesar, hacer un túnel para robar la joyería, etcétera, etcétera. En fin, 10:55 de la mañana. Hoy es el día de Pachamama. En la América Latina se rinde homenaje, veneración y muestras de agradecimiento a la Madre Tierra. Es también el Día Mundial del ARN, el ácido ribonucleico. En Suiza es el Día de la Independencia, es la Semana Mundial de la Lactancia Materna y es el Día Mundial de la Alegría. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles,
César Miguel Rondón.